Entonces entramos a la palabra, seguimos con la serie El Jesús verdadero, y en esta mañana quisiera compartir un mensaje con ustedes que se titula Jesús es nuestro reposo. Usted lo tiene ahí en su programa, el título Jesús es nuestro reposo, y estamos el día de hoy en el capítulo 12 del libro de Mateo. Y la palabra del Señor en Mateo capítulo 12 versículo 1 dice: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Si usted tiene la Reina Valera enfrente de usted, ahí va a decir un día de reposo. Pero la nueva versión internacional, que es la que usamos como congregación cuando predicamos, dice un día sábado. Y dice: sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Hermanos, sabemos que los fariseos no eran amigos de Jesús. Sabemos que los fariseos siempre andaban buscando ocasión para hacer tropezar a Jesús. Venían de repente con una moneda, o más bien venían a preguntarle sobre los tributos, si era lícito pagarle tributos, a pagar tributos. Y él pues pide una moneda y dice: ¿cuál es la imagen allí? Pues dice: dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Andaban cada momento tratando de encontrar que Jesús tropezara, y le hacían preguntas. Y Jesús, hermanos, siempre andaban cerca de Jesús, no porque querían seguirlo. Ellos no eran discípulos de Jesús, simplemente andaban vigilándolos como religiosos, viendo a ver en qué tropezaba, qué error decía, qué cosas malas hacía. Nunca encontraron nada malo en él. Jesús era un personaje distinto a ellos. Jesús era un personaje humilde, mientras que los fariseos eran orgullosos. Jesús era un personaje sincero, mientras que ellos eran hipócritas. Jesús era un personaje justo, mientras que ellos vivían en la injusticia. Era lo opuesto a ellos Jesús. Jesús no era una persona convencional, hermanos. Para el tiempo y para las expectativas de los fariseos, Jesús era una persona radical. Una persona radical. Jesús era una persona que no se conformaba a los ideales o a las normas que ellos tenían sobre un maestro en esos tiempos de religiosidad. Y salió un tema de discordia que sale a relucir en ocasiones. Y era el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo, hermanos? El día de reposo para los judíos era conocido como el día sábado. Y ese día de reposo comenzaba desde que bajaba el sol el viernes hasta que bajaba el sol el sábado. Esas 24 horas eran consideradas como el día de reposo. Y los judíos practicaban reglas que les prohibían hacer ciertas cosas en un día de reposo. De hecho, hoy en día hay una organización que se llama los del séptimo día, adventistas. Ellos siguen guardando el sábado. No estamos de acuerdo con eso, pero lo siguen guardando. Hay ciertas cosas que ellos no hacen en el día sábado. Es un día donde ellos descansan completamente, pero tomando de una manera religiosa nunca se va a poder observar correctamente. Ahorita vamos a hablar más de eso. La ordenanza de Jesús, o de Dios más bien, la encontramos. Jesús es Dios, pero la ordenanza de Dios la encontramos sobre el día de reposo en Éxodo capítulo 20. Ahí está en su programa, versículos 8 al 11, y lo puede leer conmigo en su Biblia o en la pantalla, que dice: acuérdate del día sábado, dice, para santificarlo. Esta es una ordenanza de Dios. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Un modelo que Él nos dio. En 6 días, ¿qué hizo Dios? Creó todo lo que existe, y Él al séptimo día descansó. ¿Porque estaba cansado? No, simplemente como un modelo, un ejemplo para nosotros. El versículo 10 dice: pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día.
Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este era un mandamiento de parte de Dios para el pueblo judío. Era parte de la ley que Dios había entregado a Moisés y que Moisés entregó al pueblo. Tenían que guardar el día, santificar el día, guardar el día sábado como un día de reposo, y esto Dios lo ordenó. Entremos al primer punto, hermanos. Habiendo visto esto, vamos a ver los primeros 4 versículos. Y el primer punto de este mensaje es: el religioso piensa que puede mejorar lo de Dios. El religioso piensa que puede mejorar lo de Dios. Versículos 1 al 4 de Mateo 12 dicen así: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, con puntos de exclamación, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Él contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solamente o solo a los sacerdotes. O sea, era un día sábado, como el día de ayer. Y Jesús andaba, usted sabe que andaba viajando de lugar en lugar, y de repente para llegar a su destino pasaron por un sembradío de trigo. Y los discípulos tuvieron hambre y agarraron las espigas del trigo, arrancaron las espigas. Y no sé si usted alguna vez lo ha hecho. ¿Cuántos son de rancho aquí? ¿Cuántos somos de rancho? Somos y con mucho orgullo. Mi esposa siempre me descubre. Yo no soy de rancho, pero como si lo fuera en este momento. Las espigas del trigo se agarran en la palma y se resfriegan. Y se le quita la paja, se le quita lo que va por encima que cubre el trigo, y ya queda el grano del trigo descubierto. Y ellos estaban comiendo porque tenían hambre. Ellos estaban haciendo esto. Esto no era una violación de la ley. Dios había dicho: en el día sábado, reposo, santifica el día para el Señor. Pero ellos comenzaron a arrancarlo. Esto no era una violación. Pero los fariseos pensaban que sabían mejor que Dios. Ellos agarraron lo que Dios había ordenado y lo torcieron. Le dieron otra forma de lo que Dios había ordenado. Ellos cambiaron lo ordenado por Dios porque seguramente Dios se equivocó. ¿Verdad que Dios no se equivoca? Lo que Dios ordena, lo que Dios dice que hagamos, eso ha de ser siempre. ¿Y cómo vamos a poder nosotros guardar lo que dice la palabra, que Dios lo ha dicho? Conociendo la palabra. Es por eso, hermanos, que el día domingo no venimos solamente y abrimos la Biblia solamente el día domingo. El día lunes debemos estar haciendo lo mismo. El martes, el miércoles, todos los días de la semana tenemos que estar en la palabra. Y para que no se confundan, en la palabra no quiere decir que usted se para arriba de la Biblia, sino que está dentro leyendo la palabra, comiéndosela, no arrancando las hojas y metiéndoselas a la boca, pero digeriéndola espiritualmente, leyéndola, estudiándola. Tenemos que estar en la palabra para saber lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Dios había mandado este día de reposo que fuese santificado, pero no como un día de mandamientos de hombres, sino de descanso para el pueblo. Él quería que el pueblo descansara en día de reposo. Por eso se le llama reposo. Los fariseos tomaron algo santo, hermanos, y lo desviaron perversamente a sus deseos pecaminosos, y tomaron la ley que es santa, la ley santa de Dios, y crearon un sistema de reglas sobre la ley. Aún más equipararon sus reglas a los mandamientos de Dios. Dios había dicho esto y ellos dijeron: bueno, esas reglas las vamos a hacer con esto. Y la pusieron incluso igual, lo que ellos mandaban, las reglas que ellos hicieron, las pusieron al nivel, y a lo mejor hasta las subieron por encima de la ley de Dios. Le voy a dar unos ejemplos. Fíjese lo que los fariseos enseñaban sobre la ley. Crearon una lista de 39 tipos de trabajos prohibidos el día de sábado. 39 trabajos. Por ejemplo, uno de esos 39, usted no podía escupir en día sábado. Porque si usted escupía, y como no se debía de arar, al usted escupir estaba removiendo la tierra y era como arar, como que estuviera arando ese día. Ellos decían: no puedes escupir el día sábado.
Ellos decían que no debías de matar una mosca en día sábado. Imagínense ustedes, hermanas, que son martirizadas por las moscas que a veces se le meten a la casa y de repente se descuida, empiezan a multiplicarse dentro de la casa y anda uno correteando a las moscas con el matamoscas. En sábado usted no podía matar a una mosca en el tiempo si fuera judía y observaba la ley, de acuerdo a los fariseos, no de acuerdo a Dios. Porque el matar una mosca era como cazar un animal y era prohibido cazar los animales en sábado. Hermanas, yo me he visto en el espejo el día de hoy, me dejé crecer la barba por unos días, al rato llego el próximo domingo y no, llego sin barba. Y tengo canas en mi barba. En el tiempo de los fariseos, a las mujeres se les prohibía verse en el espejo. No vaya a ser que al verse en el espejo se notaran las canas y tuvieran la tentación de arrancarse la cana, y eso era prohibido por los fariseos. Si su casa se estaba incendiando, hermanos, como era día de reposo, usted no podía entrar a su casa a sacar su ropa para rescatar su ropa. No podía hacer eso, pero sí podía entrar adentro de su casa y ponerse un pantalón arriba de otro pantalón, arriba de otro pantalón, y un saco arriba de otro saco, y una camisa arriba de otra camisa, y así podía salir de su casa antes de que se quedara usted quemado adentro. Pero no podía entrar a su buró, a lo que usted tuviera, agarrar su ropa y salir corriendo, sino que tenía que sacarla. Esas eran reglas que los fariseos habían impuesto por encima de la ley de Dios. Dios nunca mandó eso. Dios nunca dijo que no escupieras, Dios nunca dijo que no hicieras esto o lo otro, pero los fariseos habían agregado. El día de reposo, hermanos, se había legalizado. Un legalismo por medio de los fariseos. Legalismo sabemos que quiere decir religiosidad. Es seguir reglas para ganar el favor de Dios, para ganarnos el favor de Dios por medio de obras. Y los religiosos, entre más reglas siguen, más se van inflando de su pecho, y de repente el cuello se les va levantando porque piensan que son más dignos, porque llevan más obras a su favor. A la vista de los fariseos, hermanos, los discípulos estaban cosechando, y por eso le dicen a Jesús: mira, tus discípulos están arrancando las espigas, están comiendo, están haciendo lo que hoy no se debe de hacer. Ellos simplemente tenían hambre. Es por eso por lo que Jesús les recuerda el suceso que sucedió, o que lo que pasó en 1 de Samuel capítulo 21 del 1 al 6. Usted va a leer lo que Jesús en este pasaje dice. ¿Acaso no han leído de lo que pasó con David y sus compañeros? Cómo entraron al templo y agarraron del pan que estaba consagrado. Ese pan estaba consagrado para los sacerdotes. Ni David ni sus compañeros eran sacerdotes, pero cuando tuvieron hambre, el sacerdote Abiatar permitió que ellos agarraran de este pan para que ellos saciaran su hambre. ¿Por qué? Este fue un acto de compasión hacia David y sus hombres. Dios había mandado guardar el día de reposo, pero los fariseos lo habían cambiado, y Jesús les recuerda: los actos de compasión son necesarios. El día de reposo, hermano, no era para crear una carga sobre el pueblo. Imagínense que yo le diga: ok, hermanos, yo he recibido sería una blasfemia, obviamente, que yo le dijera: hermanas, el día sábado prohibido ponerse blanco o ponerse negro, o tiene que traer un vestido de cuadritos, así como mi esposa, todas las hermanas de cuadritos los domingos. Esa es una regla que yo voy a imponer. Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay mucho pueblo que vive bajo reglas porque obedece a los hombres. Hay mandamientos de hombres que no están en la Biblia, que se predican desde el púlpito como si fueran mandamientos de Dios, cuando no lo son. Y el pueblo que no conoce la palabra se cree lo que le dicen que haga. El profeta Oseas escribió que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que conozcamos la palabra. Dios nunca había mandado que en el día de reposo no se pudiera hacer esto o lo otro. Tantas reglas habían convertido el día de reposo o descanso en un día de imposiciones y de carga.
Había claramente una diferencia entre la religión y el evangelio, una diferencia que es contradictoria. El evangelio y la religión no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. La religión es todo aquello que el hombre hace para tratar de agradar a Dios. Y en eso va también los mandamientos de hombres, lo que no está en la Biblia. Hoy en día, hermanos, también hay reglas de hombres. Y la pregunta debería de ser, cada vez que usted escuche un pensamiento, un pasaje, un mensaje en YouTube o aquí mismo en este lugar, ¿está eso en la Biblia? Eso debería usted de preguntar. ¿Está eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que debemos de hacer eso? Cuando se quita la vista de Dios, hermanos, lo santo disminuye en solamente un grupo de acciones religiosas. Cuando se quita la vista de Dios, convertimos lo santo y lo empezamos a tratar lo santo como ordinario. Y eso no debería de ser. Segundo punto en esta mañana. El religioso olvida la misericordia. El religioso olvida la misericordia. Y para empezar, vamos a leer el versículo 5 al 8 y luego le voy a compartir una historia de algo que me pasó en una ocasión. Mateo 12, 5 al 8. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Seguía hablando Jesús. Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo era músico en mi iglesia cuando estaba más joven. Estoy joven, hermanos. Cuando estaba más joven yo era músico en la iglesia y yo tocaba el piano. Y pues era una iglesia pequeña y yo y mi hermana tocaba la batería, una de las mejores bateristas que yo conozco. Yo era el peor pianista que yo conozco, pero tocábamos juntos. Y un día mi mamá cae en el hospital y teníamos servicio los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana. Y luego en la noche teníamos el domingo también un servicio, le llamaban el servicio evangelístico, y a las 6 de la tarde volvíamos a reunirnos. Pues yo fui al servicio en la mañana, pero no llegué en la tarde. Pero yo le avisé al pastor, yo no, es que nada más no llegué y quién sabe dónde no llegó el pianista, quién sabe qué habrá pasado. No, yo le avisé al pastor y le dije la razón por la que yo iba a ir. Él decía que yo tenía que estar ahí en la iglesia, que yo no podía ir a visitar a mi mamá porque Dios es primero. O sea, como que si al yo ir a visitar a mi mamá al hospital, estaba yo infringiendo una ley. Estaba yo infringiendo, seguramente sí estaba infringiendo la regla del ser humano. Pero ¿dónde dejamos la compasión? ¿Dónde dejamos el amor? Yo sabía que Dios es primero. Hermanos, una cosa quiero decirles: la iglesia no es Dios. Hay veces que empezamos a confundir las dos cosas y pensamos que la iglesia es Dios. No les estoy diciendo que no vengan a la iglesia. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos de asistir a la iglesia. Pero no es tan pecado un día que, imagínense, esté en el hospital y diga: tengo que salir del hospital, deme de alta, doctor, porque tengo que llegar a la iglesia. La iglesia no es Dios. Nuestra prioridad debe ser Dios. Pero aquella persona que está viniendo, siempre llega los domingos, pero se olvida de Dios el lunes, se olvida de Dios el martes, se olvida de Dios el miércoles, y no tiene una comunión con Dios. Simplemente por venir el domingo ya se siente como que ya cumplió con Dios. Eso es religiosidad. Nuestra relación con Dios se vive aquí, pero también se vive en casa. Tener a Dios como nuestra prioridad es eso: tener una comunión con Dios todos los días, haya o no haya servicio, porque esto no es Dios. Dios es primero, y después de Dios, nuestra familia. A mí, antes de yo ser pastor de ustedes, yo tengo que ser pastor de esta mujer que está sentada aquí. Ser pastor de mis hijos. Digo hijas ahorita porque solamente tengo hijas que viven en casa ya.
Ya mi hijo ya está grande, vive ya separado desde que se fue a la universidad, él ya no vive con nosotros. Pero la iglesia no es Dios. Dios es Dios con o sin la iglesia. Primero Dios, tenemos que tener una comunión con Dios, después nuestra familia, después el ministerio. Incluso podemos argumentar que el trabajo es antes del ministerio, porque el trabajo te ayuda a mantener y cumplir tus responsabilidades con tu familia. Pero eso lo podemos discutir. Lo que no está en discusión es que Dios es primero y que Dios no es la iglesia. La iglesia no es Dios. Hay veces que vivimos en este formato de religiosidad. Y aquí Jesucristo les hace preguntas a los fariseos. Les recuerda a los fariseos que los sacerdotes también trabajan en el día de reposo. Y de acuerdo a los fariseos, estos sacerdotes que trabajan en día de reposo estarían profanando el día de reposo. No estarían guardando el día de reposo, no lo están manteniendo santo, pero no era así. Los sacerdotes hacían su función que Dios les había ordenado, aún fuese sábado. Y Jesús les recuerda: aquí hay alguien mayor que el templo. Se estaba refiriendo a Él. Jesucristo es mayor que el templo. Servimos a Jesús, no servimos al hombre. No servimos a un edificio. Servimos a Jesús. Él es mayor. Él es el Señor del sábado. Los discípulos estaban al servicio de algo más grande que el templo. Al que era el dueño del sábado es a quien ellos estaban sirviendo. Pero si aplicamos, hermanos, los estándares de los fariseos, entonces los sacerdotes eran quienes estaban profanando el día sábado y no estaban obedeciendo a Dios. Cuando se vive religiosamente, dejamos el honor de Dios por el honor al hombre. Y empezamos a tratar lo que es santo como ordinario. Comenzamos a servir al yo. Y las cosas que hacemos, las hacemos para que me miren, para que me admiren a mí, para que la luz caiga sobre mí, en lugar de que la gloria se la lleve siempre Dios. Empezamos a servir al yo y dejamos de servir al yo soy. Además, hermanos, Jesús los reprende y les dice: ustedes no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso fue una orden de Dios. Dios dijo: guarda el sábado, santifícalo, es un día de reposo. Pero también dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Pero ellos se olvidaban de una cosa y no de la otra. ¿Por qué cree que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento? Jesucristo es el que menciona la palabra diezmo. Y le dice a los fariseos: ustedes son buenísimos, hermanos. Ellos les daban una bolsita de eneldo o de comino o de alguna otra especie. Ellos la ponían en un plato y la dividían en 10 y apartaban esos granitos de 10% para diezmarlos. Y Jesús le dice a los fariseos: está bien que tú sigas haciendo eso, es parte de la ley, pero has dejado por un lado lo que también deberías estar haciendo, que es misericordia, vivir amando a tu prójimo. Jesús los reprende. Marcos 2:27, hermanos, que es un pasaje paralelo a este, dice en el versículo 27 y 28: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Fíjese, añadió: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Imagínense usted, hermanos, que usted tenga un bebé y que de repente a ese bebé usted le esté dando su baño. Un bebé en una pilita así chiquita, ¿verdad? Una pilita pone una al bebé, tiene plastiquito y tiene como hule para que no se resbale el bebé. Ahí está el bebé con su jabón, todo enjabonado en todo, como Caleb. Y de repente ya acabamos de bañar a Caleb y cuando vamos a tirar el agua, tiremos al bebé también. Hay un dicho en inglés que dice: don't throw out the baby with the water, algo así. Es ilógico. Bañamos bien a Caleb, lo enjuagamos y ya lo sacamos en una toalla limpia y la agua es la que tiramos. O a Samantha. No tiene sentido.
Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos bañaban al bebé, pero tiraban el agua sucia con el bebé. Habían recibido esta ordenanza de parte de Dios en la ley de guardar el sábado, pero habían puesto el sábado por encima del hombre, cuando Jesucristo dijo: el hombre fue creado por causa del sábado, no el sábado por causa del hombre. Es más importante el hombre. Es más importante que el día de reposo. Para el hombre se instituyó el día de reposo, no se instituyó el hombre para el día de reposo. Los actos de misericordia y bondad no deberían de ser restringidos a ciertos días, hermanos. El pastor Chuck Smith, no sé quién ha escuchado del pastor Chuck Smith. Él es un pastor que fundó la organización Calvary Chapel. En una ocasión, cuando él llega como pastor a la iglesia de Costa Mesa, donde el Señor le dio fluidez a su ministerio, él empezó a invitar a jovencitos en el tiempo de los 60s y 70s, jovencitos que andaban un poquito como descuidados de su higiene. Usted me entiende. Con pelo largo, andaban sin zapatos, caminaban sus pies sucios y no se cuidaba mucho en eso, ¿verdad? No lo digo como algo peyorativo, algo acusativo, simplemente era lo que es. Y el pastor Chuck Smith, cuando empezó a predicar en esa iglesia, él invitaba, él atraía a los jóvenes hippies de aquel entonces. Entonces empezaban a entrar a la iglesia y los ancianos de la congregación se empezaron a quejar. Ay, esos jóvenes llegan con sus pies todos sucios, nos están ensuciando la carpeta. Se van y se sientan en nuestras bancas acolchonadas y dejan sucias las bancas. ¿Y sabe lo que hizo el pastor Chuck Smith? Él mandó mandó que se arrancara toda la carpeta del lugar y lo dejó la iglesia con puro cemento para arreglar la situación. Ahora ni modo que se quejaran que iban a ensuciar el cemento. Los ancianos habían puesto el lugar que simplemente era un edificio, ni siquiera era el templo como en el Antiguo Testamento, era un edificio. Lo habían puesto por encima de esos jóvenes y del evangelio y de la salvación que Jesús quería hacer en esos jóvenes. Hoy en día, hermanos, esos jóvenes han crecieron bajo Chuck Smith y son pastores. Usted va a la iglesia de Raw Reese, una iglesia grandísima, a Greg Glory en Riverside. Hay muchas iglesias en diferentes lugares donde Dios ha multiplicado esos ministerios. Pero si Chuck Smith le hubiera dicho a los ancianos: ¿sabes qué? Ay, tienen razón. Incluso, hermanos, hasta lo que hizo, no solamente le quitó la carpeta, sino que él se ponía a la entrada y le lavaba los pies a los jóvenes. Si Chuck Smith le hubiera hecho caso a los ancianos, hoy en día no sé no sería Calvary Chapel lo que llegó a hacer, no sé. No vivamos religiosamente buscando satisfacer al hombre ni a uno mismo, en lugar de buscar obedecer y amar y agradar a Dios. ¿Qué importa lo que la gente diga de usted? La pregunta es: ¿qué es lo que Dios dice de usted? ¿Qué es lo que Dios dice de usted? El último punto para ir cerrando: nuestro Jesús, Dios del sábado y de misericordia. Versículos 9 al 14. Dice: pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, ¿se recuerda? Le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Los fariseos, hermanos, seguramente estaban ardidos, estaban enojados por la corrección de Jesús, pero eso no les tumbó el ánimo de seguirlo siguiendo, de ir detrás de él para estarlo examinando a ver qué error encontraban en Jesús. No lo dejaron en paz a Jesús. Se desvivían por encontrar cómo acusar a Jesús.
Y el mismo día de reposo, que es el sábado. Usted sabe que los judíos se reúnen en día sábado, porque es el día de reposo. Ellos viven aún en su religiosidad. Ellos no creen en Jesús. No creen que Jesús, creen que es un profeta, un buen hombre, que tiene buenas enseñanzas, pero hasta ahí. No reconocen a Jesús como el Jesús de su Antiguo Testamento, que es nuestro también, de Isaías 53, de ese siervo sufriente que da su vida en la cruz del Calvario, derrama su sangre para salvación. Ellos no creen en eso. Ellos se reunían los sábados, como antes lo siguen haciendo ahora. Pero en ese sábado, ellos siguieron a Jesús, que entró a la sinagoga. Estaban esperando que Jesús hiciera algo para acusarlo. Y sucede que ahí había un hombre con la mano paralizada. Otras versiones dicen que su mano estaba seca. Y al mirarlo, Jesús hace algo que ellos dijeron: aquí lo agarramos, ya lo tenemos. Hermanos, Jesús era el creador del día de reposo. Jesús es creador. Jesús es Dios. Si usted va a una iglesia, escucha un mensaje por allí que diga que Jesús es solamente una manifestación, que no hay tres personas. Jesús es trino, la palabra del Señor. En la palabra del Señor usted no encuentra la palabra Trinidad, pero la Trinidad es una doctrina explícitamente enseñada en las Escrituras. Tomamos una pausa rapidito para hablar de la Trinidad. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Jesús es el Hijo de Dios, y en ese momento se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mientras que el Espíritu baja en forma de paloma sobre la cabeza. Ahí están los tres. En el Antiguo Testamento, amén, gloria al Señor. En el Antiguo Testamento se registran unas palabras que dicen: hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Acaso los ángeles estaban ahí con Dios y Dios le dice a los ángeles: ayúdenme a crear al hombre? Entonces tendríamos que reconocer a los ángeles como creadores, y no son. Pero Dios dijo: hagamos. Solamente Dios es creador. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos habla del Padre, Dios, y del Hijo. ¿Y cómo sabemos que el verbo era el Hijo? Bueno, váyase al versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y dice: y vimos su gloria. Vimos que este verbo se encarnó, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ese verbo es Jesús, el Hijo de Dios, que existió desde la eternidad pasada y es Dios. La Trinidad está explícitamente enseñada dentro de las Escrituras, pero los fariseos, que conocían la ley, que sabían lo que se memorizaban grandes partes de la ley, no creían en Dios, en Jesús como Dios. Andaban siempre buscando cómo acusarle, pero Jesús es el creador del sábado, es el creador de todo lo que existe. Él es Señor del día de reposo, y Jesús les da un ejemplo de lo que todos deben de hacer en el día de reposo: tener misericordia. Guarda el sábado, santifica el sábado. Así es el orden de Dios, pero no dejes de hacer misericordia. ¿Está permitido sanar el sábado?, pregunta Jesús. Una pregunta, hermanos, con una respuesta tan obvia, ¿verdad? Es tan obvia esa. ¿Qué hubiera dicho usted? Si Jesús le pregunta: ¿es permitido sanar en sábado? Usted le hubiera dicho sí. Pero si los fariseos decían que sí, ellos violentarían su propia enseñanza. Se quedaron callados. Incluso el libro de Marcos nos dice que Jesús se molestó por la dureza de su corazón. Ellos se quedaron callados sin responder cuando Jesús hace esa pregunta. Los fariseos miraban las ordenanzas que ellos habían agregado a la ley de Dios como igual de importantes. Jesús, quien es el dueño del día de reposo, sanó al hombre como un acto de misericordia para demostrar cómo se le debe de imitar a Él, aún en el día de reposo.
A partir de ese momento los fariseos dice que se unían a grupos contrarios. Usted lee eso en Marcos, aquí no lo dice en Mateo. En Marcos dice que se unieron a los herodianos, enemigos de los fariseos. Pero el enemigo de Jesús se junta con otros enemigos de Jesús para ir en contra de Jesús. Hermanos, hoy en día no guardamos el sábado. Hoy en día no. Ahora, nosotros, ¿por qué nos reunimos los domingos? Nosotros nos reunimos los domingos, como dice en el libro de Hechos, siguiendo un ejemplo de la iglesia primitiva, que se reunían en el primer día de la semana, no en el séptimo. El séptimo es sábado, el primer día de la semana es domingo, y la iglesia desde el comienzo se empezó a reunir en día domingo, y nosotros seguimos eso mismo. Pero quiere decir que estamos en un quebrantamiento de la ley de Dios y nos reunimos en otro día. No. Simplemente nos reunimos los domingos. El domingo pues se acomoda de acuerdo a diferentes calendarios de trabajo y todo para poder reunirnos los domingos. Hoy en día no guardamos el sábado como lo guardaban en el Antiguo Testamento. No. De los 10 mandamientos incluso, hermanos, hoy en día la ley estaba compuesta de la ley ceremonial. Era una parte de la ley, y esas leyes ceremoniales no las observamos hoy en día. Habían leyes civiles también que eran parte de la ley de Moisés. Esas leyes han influido en nuestra ley el día de hoy, pero no las guardamos. Lo que sí seguimos guardando es la ley moral de Dios. Y en los 10 mandamientos, especialmente 9 de los 10 mandamientos son estrictamente morales. Es más, hermanos, de los 10 mandamientos, todos son afirmados en el Nuevo Testamento excepto por uno, que es el número 4. ¿Saben los 10 mandamientos? Sobre todo amarás a Dios sobre todas las cosas. No crearás ídolos. Lo estoy parafraseando algo más corto. Tercero, no usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? El cuarto es guardar el día sábado. Luego sigue que honremos a nuestra padre y madre, y de ahí siguen otros como no matarás, no hurtarás, que es robar, no hablar falso testimonio, no codiciar y otras cosas. Todas esas cosas siguen vigentes el día de hoy. Esas son ordenanzas de Dios para nosotros. No que al hacerlas nos vamos a ganar la salvación. No, la salvación es por fe, solamente por fe en Jesús. Pero ya habiendo sido salvos, nosotros obramos de acuerdo a lo que Dios quiere, y en nuestro corazón hay un deseo que no había antes de servir al Señor y obedecerle. Colosenses 2:16 al 17 dicen esto, fíjese: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva, o de sábado. Dice, no puse la nueva versión internacional allá. Sí, o de sábado. No se me duerman, hermanos. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, dice las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento se nos manda a amarnos, se nos manda a no robar, se nos manda a hacer todas las cosas que en los 10 mandamientos están, excepto guardar el sábado. Ahora Cristo es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. La ley solo estuvo un tiempo para llevarnos a Cristo. Dice Pablo que la ley fue el ayo, la nodriza que nos dirigió a Cristo, la que nos mostró que era imposible salvarnos por nosotros mismos. ¿Cuántos han fallado a los 10 mandamientos? Olvídese de las demás leyes. Nada más tomemos los 9 de los 10. ¿Cuántos de ustedes son inocentes de haber fallado a esos mandamientos? Creo que nadie de nosotros podemos levantar la mano, ninguno. La ley nos demostró que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Sabía usted que la ley es por obra? Ay, pero yo dije que la ley era por fe, ¿no? Digo, la salvación es por fe. ¿Sabía usted que la salvación es por obras? Si usted pudiese haber guardado la ley perfectamente, usted se podía salvar solo. Pero nadie ha podido guardar la ley. Todos hemos pecado. Por eso Jesús es necesario. Y la ley del lado de nosotros es por fe, pero al final es por obra, pero solamente una obra. Y esa fue la obra de Jesús en la cruz del Calvario.
Esa obra de Jesús es la que nos abre el camino y por fe nosotros creemos en Él y somos salvos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Para nosotros, hermanos, la ley era solamente para llevarnos a Cristo y demostrarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. La fe es la que justifica. Y este justificado, hermanos, es un término legal que te declara en ese momento justo. No por tus méritos ni por los míos, por los méritos de Cristo. Vamos terminando, hermanos, vamos cerrando. Para nosotros los cristianos ya podemos descansar de las obras. No se nos requiere obras para salvación, pero nuestras obras van a demostrar nuestra salvación, nuestra fe. ¿Correcto? ¿Correcto? Seguimos haciendo buenas obras, pero no las hacemos teniendo confianza en las obras que nos van a justificar o salvar. Las obras nos salvan. Podemos descansar de nuestras obras porque Jesús es nuestro reposo. Ya Jesús aseguró el futuro de salvación para cada uno de nosotros. Un futuro eterno y glorioso, hermanos. ¿Cuántos quisieran ver al Señor Jesús? ¿Cuántos lo quieren ver el día de hoy? Perdónenme, soy malo. Yo he hecho eso más de una vez. Les pregunto a la congregación, ¿cuántos quieren ver al Señor? Y también, ¿cuántos están dispuestos a verlos el día de hoy? ¿Qué quiere decir morir el día de hoy? Y ya son menos amenes. Pero debemos de desearlo ver. ¿Qué hay en este mundo que te pueda detener a Él? ¿Qué hay en este mundo que pueda equivalarse a la gloriosa bendición de ver a tu Maestro cara a cara? Nada. Ay, es que no he terminado de pagar el carro de mi hijo. ¿Qué importa? Ay, es que no he terminado de hacer esto que yo tenía planeado. Toda mi vida he planeado hacer esto. ¿Qué importa? ¿Qué hay mejor que ver a nuestro Salvador cara a cara? Es por eso cuando preguntamos cuántos quisieran ver al Señor, la congregación todo debería gritar amén. Y cuántos quisieran verlo el día de hoy, amén. Quisiéramos verlo el día de hoy, porque nada equivale el estar en la presencia de nuestro Dios, el que vino para darnos descanso de nuestras obras. Él es nuestro reposo. Podemos descansar de las obras. Nuestro futuro está asegurado por la obra de Jesús. Por eso dice Hebreos 4, 9 y 10: por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Si tú eres un hijo de Dios, tú has descansado de tus obras y Jesús te ha justificado. Pero asegúrate que eres un hijo de Dios. Asegúrate, porque ese mismo Hebreos, antes de que diga esto en los versículos 9 y 10, en el versículo 1 dice: por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Si tú no conoces al Señor, quiero que pongas atención. Si tú no eres un hijo de Dios en esta mañana, yo te invito a que pongas atención en este momento, porque aún hay tiempo de entrar en el descanso que es Jesús. Tú piensas que tú puedes vivir una vida suficientemente buena para que en aquel día Dios te dé entrada al cielo, porque fuiste una buena persona, porque trataste bien a tu prójimo, a tu vecino. No se trata por obras, no es por obras. Debemos entrar por la puerta estrecha que es Jesús. Por eso Hebreos 4, 2 y 7 nos dice: porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Y el 7 dice: Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones.
Cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que inclines tu rostro en este momento. Y no sé si aquí hay una persona en este lugar o posiblemente escuchándonos en línea que no haya entregado su vida a Jesús. Jesús es el reposo al cual somos invitados para descansar de las obras. Jesús es la puerta estrecha y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Es por eso que Jesús es ese camino, y todo el que ande por ese camino estrecho vivirá, porque entrará por la puerta que es Cristo y vivirá para siempre. Pero si no has puesto tu fe en Jesús, no importa todo lo que tú hagas, jamás podrás obtener por tu cuenta la salvación. Es por eso que te invito el día de hoy que entregues tu vida a Jesús, que vengas a Él en arrepentimiento, le pidas perdón por tus pecados ahí donde estás. En el momento que estés escuchando esto, pídele al Señor perdón por tus pecados. Arrepiéntete y acéptalo, recíbelo, invítalo en tu corazón. Pídele que cambie tu vida. Pídele que haga de ti una criatura nueva para su gloria. Porque solamente por fe, como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, es por gracia mediante la fe por la que somos salvos. Esto no es obras para que nadie se gloríe. Y hermano, que eres creyente, que eres hijo de Dios, te invito también a que en este momento reflexiones sobre tus acciones. ¿Estás haciendo lo que haces por religiosidad? Dejemos la religiosidad a un lado y reconozcamos que en Él hemos encontrado nuestro reposo. Y dele gracias al Señor ahí donde está. Gracias a Jesús por ser nuestro reposo. Amado Dios, te damos a ti gracias. Señor, primeramente yo oro por todo aquel que ha escuchado este mensaje, Señor, y que no te conoce. Yo te pido que traigas arrepentimiento, convicción a su corazón en este momento, Señor, que pueda recibir salvación, que pueda recibir vida donde hay muerte, Señor. Que la venda de sus ojos caiga y que puedan, Señor, reconocerte a ti como Jesús y Señor de sus vidas. Señor, para que tú hagas un cambio en ellos, para que puedan vivir para ti por el resto de sus vidas con una seguridad de que tendrán salvación en ti, pues tú eres nuestro reposo. También oro, Señor, por los hermanos, hijos tuyos que están aquí en este lugar o quizás nos escucharán en un futuro. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas. Que te pido, Señor, que tú abras esos puntos ciegos de la religiosidad de nuestras vidas para que podamos ver aquello que hacemos simplemente por tratar de agradar al hombre o simplemente por tratar de ganarnos tu favor, oh Dios. Que reconozcamos, Señor, que lo hacemos, que lo que podamos hacer lo hacemos por tu gracia, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.